sistemas de transporte. Yo no quisiera cerrarme o que ustedes como IMU se cierren únicamente a la movilidad de personas o a la movilidad de pasajeros. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ustedes sean expertos en movilidad de bienes también, no solamente que se cierren, como les vuelvo a repetir, a la movilidad de pasajeros. La movilidad hoy en día quizá está un poco de moda, o muy de moda, diría yo, y lo ideal es de que brillen en cualquiera de sus dos áreas. Si se dedican al transporte de carga, a la logística en general, van a tener la oportunidad de poder distribuir distintos bienes. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en centros de distribución como en Amazon, ya empiezan a solicitar ingenieros en movilidad. ¿Por qué? Porque pues ya son los expertos que realmente dominan el cómo distribuir adecuadamente distintos bienes dentro de una ciudad o dentro del país. ¿Ok? Entonces ustedes también van a poder realizar distintos análisis y distintos proyectos de ruteo también para poder, de acuerdo a las condiciones de operación de la propia empresa, de su parque vehicular, de las unidades con las que cuenta, ustedes van a poder contribuir para el crecimiento de estas, ¿ok? Entonces hay muchos, hoy en día ya los parques industriales o los centros de distribución están muy pegados a la ciudad. Anteriormente estaban mucho más lejos, pero hoy en día podemos encontrar parques industriales en Huehuetoca, en Cuautitlán, en Vallejo, normalmente siempre han existido, pero a raíz de que ha crecido la mancha urbana o de que existe un desarrollo urbano, también así como ha crecido los sistemas de transporte de pasajeros en nuestra ciudad, asimismo también el transporte de carga. ¿Ok? Entonces yo quisiera que no se cerraran únicamente a que son expertos en movilidad de pasajeros o transporte público, sino también en transportar bienes. ¿Ok? Obviamente ustedes van a poder también dominar este tema en conjunto con otras áreas, ¿verdad? También se deberán preparar de mayor manera para poder enfocarse a los pasajeros o a los bienes, ¿ok? Entonces es importante que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Y pues bueno, necesito que Alexis, que me ayudes con la diapositiva, por favor. Sí, bueno, velocidades y condiciones de operación. La condición y operación dependerán del tipo de ruta y servicio y horario que se establece en el sistema de transporte. Tipo de ruta. A. Frecuencia intensiva. B. Ruta de transporte urbano. C. Ruta de transporte regional. Luego sigue tipo de operación. A. Servicios locales. B. Servicios de paradas alternas. C. Servicios pares. Hora de operación. A. Horario regular. B. Horario pico. Y C. Servicios especiales. Ok, muchas gracias. Miriam. Sí, profesora, permítame. Ok, vamos a esperar un segundito a Miriam. Voy, listo. Ok, Miriam. ¿Recuerdas que ya habíamos visto esto un poco? ¿Recuerdan en general que ya habíamos mencionado este tema un poco? Cuando vimos las paradas de un sistema de transporte. ¿Qué recuerdas que habíamos visto del tipo de ruta, Miriam? Bueno, ay, Lo que recuerdes, no te preocupes, no tiene que ser con exactitud, lo que tú recuerdes. bueno, era los puntos por donde iban a pasar, por donde iba a pasar el sistema de transporte. Ok, sí.
los diferentes puntos del itinerario, ¿verdad? Las diferentes pausas que tenía que hacer un sistema de transporte en específico, ya sea que en este caso podríamos llamarle paradas o podríamos llamarle también las distintas entregas, ¿verdad? Que hace también un transporte de carga. Entonces, eso va a ser el tipo de ruta. La frecuencia con la que se mueve una unidad del sistema de transporte, de un sistema de transporte, ya sea de pasajeros o de bienes. ¿Cuál era la frecuencia, Luis Ángel Martínez? ¿A qué nos referíamos con frecuencia? ¿Si está Luis o no está Luis? A ver, vamos con el buen Leonardo. ¿Qué era frecuencia, Leonardo? Sí me habló mi maestra, ¿verdad? Sí, Leo. Permítame, es que le bajé el volumen a esto. Que es la frecuencia, según yo recuerdo, es el tiempo que se tarda en llegar, así dice, podría ser un ejemplo de un metrobús a otro, ¿no? ¿Cuánto tarda en llegar el bus a la estación? No ¿Cuántos necesariamente. llegan a pasar, no? Ok, ¿cuántas unidades pasan en un punto y en un determinado tiempo? Ok. Si recuerdan que habíamos visto la frecuencia, esa va a ser la frecuencia, ¿ok? Entonces, en un sistema de transporte, chicos, el tipo de ruta nos va a venir o va a ser marcado por la frecuencia. Es un elemento muy importante para poder determinar o identificar las condiciones de operación de un sistema de transporte. ¿Ok? Entonces, también tenemos que tener muy bien definido, muy claro, qué ruta de transporte es. Es decir, si nosotros tenemos una ruta de transporte urbano de pasajeros, normalmente viene marcada con un origen y un destino, ¿ok? O un punto de origen y un punto final. Ya vimos nosotros la capacidad de un sistema de transporte. Para que nosotros podamos medir o podamos conocer la capacidad de un sistema, ¿qué teníamos que hacer? Pues bueno, revisar la longitud de la ruta, del recorrido, ¿ok? Y multiplicarlo por 2 para poder conocer cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta y cuál es el recorrido que tiene que realizar en una vuelta. ¿Ok? Entonces, las rutas de transporte urbano o de transporte de carga también van a estar condicionadas de acuerdo a sus propias características del sistema. Si estamos hablando de un sistema urbano de pasajeros, pues bueno, tenemos que analizar cómo es que está funcionando esta ruta, ¿no? Cómo es que funciona este sistema de transporte. ¿A través de qué? De su itinerario, a través del recorrido o del trayecto que realiza. Si yo tengo una ruta de transporte de carga, ¿qué es lo que yo tendría que tomar en cuenta? A ver, Soali. Soali, ¿andas por ahí? Parece que no está Soali. A ver, Giovanni Tadeo. Buenos días. Hola, Giovanni. Buenos días. ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta si nosotros queremos analizar o identificar el tipo de ruta, pero de un sistema de transporte de carga? ¿Qué tendría yo que identificar para saber el tipo de ruta? Podría ser, pues, verificar por qué puntos puede pasar, el posible tiempo que da de llegar a un punto a otro. Sí, puede ser, pero no exactamente el término pasar. Si estamos hablando de transporte de carga como tal, tiene un itinerario, cuenta con una ruta, ¿verdad? Una trayectoria que va a recorrer. Entonces, si lo adaptamos al transporte de carga,
¿cómo lo definirías, Giovanni? Está bien lo que dijiste, nada más que no puede, no como tal puede tener paradas, ¿verdad? Ujú. En lugar de paradas, ¿qué serían? Pueden ser entregas o recolecciones, ¿estás de acuerdo? Si estamos hablando de transporte de carga. Va a ser Sí, sí, sí. cuántas pausas va a ser, es decir, cuántas entregas va a ser en una o en varias empresas o en varios destinos. Sí, por ejemplo, pues sería como lo que hace, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Que sale de su almacén y entrega a distintas casas. Así es. Así es, ahí tenemos un tipo de ruta, pero obviamente este tipo de ruta va a diferenciarse. ¿Por qué? Así como lo dices, Mercado Libre tiene, tiene ya ciertas rutas definidas, ¿ok? Es decir, las van a delimitar de acuerdo a las entregas que tienen. Si Mercado Libre, por hablar de una empresa en particular, tiene, por ejemplo, 15 entregas en la delegación Gustavo Amadero, quizá puede que sea suficiente con 2 unidades. Esto va a depender del tipo de vehículo que utilicen y también de la mercancía que van a entregar, porque no es lo mismo entregar 5 refrigeradores a entregar quizá 5 videojuegos, ¿verdad? Entonces va a depender también del tipo de entrega. Por eso es que ustedes como ingenieros en movilidad urbana de verdad tienen un amplio campo laboral, porque se pueden dedicar a muchas cuestiones en particular, no nada más a la logística, a la distribución, sino también van a poder determinar o poder analizar el tipo de vehículo, el parque vehicular para una empresa de distribución, para una empresa de paquetería como estas que nos menciona Giovanni. Bueno, no precisamente de paquetería, pero sí de ventas en línea, ¿verdad? Que requieren forzosamente un transporte. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta, si estamos hablando del transporte de carga, para saber el tipo de ruta, pues es cuántas entregas vamos a tener en cierta zona, qué tipo de parque vehicular tenemos, la frecuencia con la que vamos a estar entregando, ¿ok? Las dimensiones de la carga. Tenemos que, bueno, ustedes tendrán que poder pues diferenciar y poder clasificar el tipo de mercancía. A lo mejor, y lo más probable es que sea por sus dimensiones, por el giro de la mercancía. Entonces, si a lo mejor vamos a mover 10 refrigeradores, pues no lo vas a mover en una van. No lo vas a poder mover en una van. ¿En qué otro vehículo lo moverían, chicos? Un tráiler. Puede ser un tracto, a lo mejor con una caja, ¿verdad? O sea, con una caja sería suficiente. Eh, Puede ser también con un rabón, puede ser también con un tortón, o sea, va a depender de las propias características de la carga que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, si también tenemos o estamos en una empresa con un giro a lo mejor alimenticio, pues vamos a requerir una caja refrigerada. Entonces, el tracto no nada más vas a solicitar una caja. Estas cajas normalmente se rentan, chicos. Normalmente se rentan. Hoy en día son pocas las empresas que cuentan con sus propias cajas porque es muy costoso almacenarlas, mantenerlas, bueno, darles mantenimiento en sí. Entonces, normalmente se rentan. Pero si estamos hablando del giro alimenticio, el tipo de ruta, ¿cómo sería? Pues la frecuencia seguramente va a ser intensiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque corres el riesgo de que el producto se te eche a perder. ¿Y qué pasa? Que pues obviamente el cliente te lo va te va a realizar un cargo a ti si se le echa a perder la mercancía, si no entregas en tiempo y forma. Así como como hay que tener un sistema de transporte eficiente para los pasajeros, también en el caso del transporte de carga, chicos. ¿Por qué? Porque no nada más es de que, bueno, tenía que entregar a las 10 de la mañana de hoy, pero hubo un accidente y entrego a las 5. No, no nada más funciona así. Sí hay situaciones que pueden alterar nuestro tiempo de entrega, pero por eso es que tú tienes que buscar otras alternativas si no puedes entregar o si te comprometes en un tiempo y no lo cumples.
porque de otra manera, pues también el cliente pues te va a condicionar a ti. ¿Ok? Entonces, en cuanto al tipo de ruta, tenemos siempre que considerar la frecuencia de entrega o la frecuencia de paradas y la ruta, la trayectoria que va a realizar que van a realizar nuestras unidades. Para el tipo de operación, tenemos que identificar si es un servicio local, si es un servicio foráneo, tanto de pasajeros como de carga, chicos. El número de paradas que hay dentro de esta trayectoria o de la ruta. Ya lo mencionábamos también como ejemplo que casi siempre ponemos, es el Metrobús, ¿verdad? Que también su tipo de operación pues varía, depende el uso de suelo que hay alrededor de las mismas, ¿ok? Juan, ¿qué te acuerdas del servicio express del Metrobús? Yo no ocupo Metrobús, profesor. No te escucho, Juan, se te escuchó muy cortado. No ocupo el Metrobús, profesora. Pero de lo que hemos comentado en clase, Juan, de Que los es más tipos de rápido. servicios que hay en el Metrobús. Que es más rápido. Y dependiendo de qué ruta tiene más volumen de vehicular. A ver otra vez, Juan. Que es más eficiente y dependiendo de la ruta tiene más volumen vehicular, porque así lo lo pide. Dependiendo de la ruta, tiene más volumen vehicular y dependiendo de la demanda y del uso de suelo de las zonas, ¿ok? ¿Cuáles son normalmente o cómo se clasifica el tipo de operación en Metrobús? ¿Quién me dice, chicos? Por allá en clases pasadas me lo había comentado Iram, si mal no recuerdo también Miriam. ¿Cuáles eran o cuáles son más bien, cuál es el tipo de operación del Metrobús, chicos? O sea, si yo me subo, por ejemplo, en Buenavista, ¿cualquier Metrobús que yo tome me va a llevar a Doctor Galvez? Entonces sería de express y de ordinario. Así es. Normalmente son express, son ordinarios, o ¿qué otro nombre tienen? ¿Alguien más iba a participar? El nocturno, hay uno nocturno, me El parece, nocturno también, el que presta servicio. Así, es para mujeres. también Alta Latina. exactamente. ¿Qué más, Miriam? De los que recuerdo, a ver, son el express, el ordinario, el nocturno, el Atenea, y había otro, pero ese no, del RTP, digamos. Y había uno que presta servicios, pero, por ejemplo, para conciertos y demás. Así es, ese también, qué bueno que lo mencionas, Miriam, también tenemos ese tipo de operación en Metrobús que presta el servicio precisamente en conciertos donde la visita o la presencia es masiva, ¿ok? Como en el Foro Sol, cuando está algún grupo importante o de gran relevancia, cuando ha estado Coldplay o cuando ha estado el Vive Latino, normalmente este servicio de transporte opera como apoyo, ¿ok? El Metrobús como tal no se sale de su ruta, pero el RTP sí apoya y sí activa este tipo de operación para atender las necesidades de los usuarios, ¿verdad? O para mover cantidades masivas de la población ya en horas que normalmente no encuentras transporte, ¿ok? Entonces, en cuanto a la hora de operación, esto también va a ser consecuencia del tipo de operación, ¿ok? Porque en base al tipo de operación, pues vamos a poder determinar un horario para el sistema de transporte. En base también, si hablamos de transporte de pasajeros, pues en base al número de paradas, a la ruta, al itinerario, a la trayectoria, nosotros vamos a poder definir un horario. Obviamente también de acuerdo a la demanda, ¿verdad? A la demanda de usuarios. Ahora, si nos vamos o lo enfocamos al transporte de carga, ¿cómo es que tú programarías la operación de un transporte de carga o de un parque vehicular de una empresa de transporte de carga? A ver, Felipe.
Un transporte de carga, ¿cómo era la Así pregunta? es. ¿Cómo programarías la hora de operación? ¿Qué te imaginas o qué se imaginan, chicos? A ver, Felipe. Pues sería desde la mañana, ¿no? Por algunas circunstancias del tiempo, ¿Qué tomarías en cuenta para decir que sería desde la mañana? el tráfico y por dónde sería el transporte. ¿Qué rutas tomaría para poder llegar al destino en buen tiempo? ¿Y en qué zona sería también? Ok, puede ser que si tomes en cuenta el tránsito normal, las horas pico, pero ¿qué es lo más importante? Si tú estás dirigiendo una empresa de transporte de carga, a ver si Aura Maite está dirigiendo una empresa de transporte de carga. ¿Ustedes creen que solo con tomar en cuenta el que por la mañana entregar y consideraría quizá el tránsito vehicular o las horas pico y con eso sería suficiente para poder entregar cierta cantidad de carga a otra empresa? ¿De qué No, dependería, chicos? podría tener el tipo de embalaje o podría ser el tipo de envío, ¿no? Ok, Abril ya nos mencionó algo. O sea, va más enfocado a la carga, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo transporto a lo mejor material eléctrico de grandes dimensiones? ¿Qué pasa si yo tengo que transportar tubería, pues igual de grandes dimensiones como para construcción, como para un centro comercial? ¿Ustedes creen que por la mañana yo podría entregar ese tipo de carga? A ver, Luis Nazar, ahorita vamos contigo, Citlali. Luis. Sí, Luis. profesora. Pues, pues yo digo que no, porque a veces no es como que tan cómodo desplazar algún tipo de mercancía muy grande por dentro de una, dentro de alguna ciudad, bueno, dentro de una urbe. A veces sí cuesta varios días llevar algún producto o ay, ¿cómo se llama? Algún bueno, lo que se requiera en poco tiempo, a veces sí necesitan varios días para poder desplazarlo por el volumen que tiene. Ok, muchas gracias, Luis. Ya nos dijo algo, ya comentó algo su compañero Luis. A veces no se requiere nada más de unas horas para poder descargar cierta mercancía. Vamos a ver qué dice Citlali. ¿Qué pasó, Citlali? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que no, porque estaríamos invadiendo el horario, bueno, por así decirlo, tipo hora pico, porque la mayoría de las personas se va en la mañana a trabajar, entonces estaríamos en un congestionamiento y también podría causar podría decirse, ciertos accidentes por la gran carga que lleva. Entonces sería como algo peligroso. Así es, ya también dijo otro punto su compañera Citlali. Entonces, dijo algo importante, que estaríamos obstruyendo las vías de comunicación. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy construyendo un edificio o un centro comercial en Reforma que cruza con Insurgentes y que está muy cerca de la zona rosa, ¿qué pasaría si a mí se me ocurre entregar, nada más porque yo me imaginé, quizá a las 11 o 12 del día? Pues obviamente voy a obstruir las vías de comunicación. Obviamente, si yo mando mi unidad, que normalmente para entrega de carga o de material de construcción, pues estamos hablando de grandes dimensiones. Si yo envío mi vehículo, pues seguramente en punto número uno, la empresa seguramente no lo va a recibir. Este tipo de entregas son entregas nocturnas, chicos. Son entregas que sí o sí tienen que ser nocturnas. ¿Ok? Aunque el operador, normalmente las empresas de transporte de carga cuentan con un horario para recibir, ¿ok? Y una vez que ya el proveedor
conoce ese tipo de horarios, entonces tiene que respetarlos. Esto va a depender, o el horario de operación de una empresa de carga va a depender de qué, chicos, de las condiciones de su carga, del giro que tenga. Como ya les mencionaba hace un momento, no va a ser lo mismo que yo entregue a lo mejor en Walmart alimentos a que yo entregue en un lugar de material de construcción, ¿verdad? Porque a pesar de que dicen, pues Walmart puede recibir todo el día, no, chicos, también tienen su horario. Entonces, la hora de operación de un sistema de transporte de carga va a depender de las características de los bienes, de la carga que maneja, que mueve. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer entrega en todos lados a la misma hora. Normalmente, como les decía, ya está definido, ya está determinado un horario para recibo. Y entonces, si el horario de recibo es a partir de las 12 de la noche a 3 de la mañana, pues se van formando. Lo que ocurre es que llega el operador, puede llegar a las 10 de la noche, a las 11 quizá, y se forma para que le sea recibida la carga. ¿Ok? Entonces, nuestro horario de operación va a depender ¿de qué? Del manejo de carga. Por ahí también Abril decía, el tipo de envase y embalaje también, porque en muchas ocasiones vamos a necesitar macheteros. Me van a decir, ¿y eso qué es, maestra? Pues bueno, personas de apoyo que cargan, que les ayudan a los operadores a cargar, a descargar los bienes o los productos que vienen dentro de su unidad. ¿Ok? Entonces, a veces depende de las condiciones, pero a veces se necesitan cuadrillas para poder descargar. No es nada más como que ya bajé mi súper del carro y ya, ¿verdad? Pues no es tan sencillo como pareciera, chicos. ¿Ok? Entonces, de esto va a depender la hora de operación en cuanto al transporte de carga. Sí, chicos, ¿tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas o preguntas? No. ¿Ninguna? ¿El resto, chicos? Ninguna. Bueno, nos vamos a las externalidades negativas del transporte. Nosotros ya hemos visto las externalidades negativas. ¿Qué era una externalidad? Jonathan. No está Jonathan. ¿Carian? Sí, profe. ¿Qué era una externalidad, Carian? ¿Recuerdas? La verdad, no. ¿Cómo, Carian? A ver, ¿quién le ayuda a Carian? ¿Qué era una externalidad, chicos? A ver, Jimena Andrea, ¿qué era una externalidad? Tampoco lo recuerdo, profesora. ¿Cómo, Jimena? A ver, Mariana Martínez. Mariana. Tampoco está Claudia Cruz. Podría ser algo que como, un evento fuera que pueda pasar de transporte que lo pueda retrasar o no sé cómo explicarlo. No, no necesariamente, Claudia. Les estoy preguntando a los que no les he dado un punto para el segundo departamental, porque precisamente quiero que se motiven, chicos. A ver, Rosa. ¿No está Rosa? Rosa no está. A ver, Luis Ángel Martínez, ya lo había yo llamado, pero creo que no está, ¿verdad? No está. Víctor Sagrero. Profesor. Víctor. Sí, maestra. Es como una situación en la que, bueno, en este caso el transporte, pues no se, o sea, no se refleja bien, hay como que muchas fallas, ¿no? A ver, otra vez, ¿qué me dijiste que era?
¿Se puede decir que es como una falla? Una falla o un daño. ¿Una falla en el transporte? A ver, Jimena, ¿qué nos ibas a comentar? Jimena, ¿ibas a comentar algo? Sí, que pueden ser todos los aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos y negativos. De los modos, bueno, del transporte. Pero que es una externalidad como tal. Profesora, yo sí estoy, es que tuve que ir a tomar agua, perdón. Pero yo digo que es algo que afecta, bueno, no necesariamente ellos lo hicieron, pero que de alguna u otra forma lo afecta. Por ejemplo, no sé, un accidente que posiblemente hubo, no sé, en Reforma, y por ahí pasa, no sé, a lo mejor el RTP o el Metrobús, y de alguna forma este accidente hace una congestión en la vialidad del RTP o del Metrobús, que ya no pueden pasar por ahí. Bueno, eso es lo que yo pienso que es. Más o menos nos dices que es una afectación. Más o menos. ¿Quién más, chicos? A ver, Dalia. Dalia. Pues podría ser algo externo, no solamente un accidente, sino también condiciones de clima y, por ejemplo, cuando hay manifestaciones y así, sería una externalidad del transporte, porque se podría cerrar la calle y el transporte ya no puede pasar, y eso sería algo negativo, como puede ser que arreglen una calle y el transporte puede ir más rápido o algo así. Algo negativo. Más o menos todos, pero no me terminan de decir concretamente que es una externalidad. ¿Alguien más o ya nadie? Son cosas que pasan fuera del transporte que ya no se compensan. También son situaciones que suceden, sí, también puede ser, pero como que no pueden ser controladas como tal. A ver, Wendy, se te escuchó cortado, ¿me puedes repetir, por favor? Que pueden ser situaciones que no se pueden controlar como tal, o sea, que no sean del sistema de transporte, sino que, por ejemplo, fuera el clima, un temblor, no creo. Puede ser también situaciones que no se pueden controlar como tal, sí. Pero, por ejemplo, si yo les digo que la externalidad, por ejemplo, de continuar en clases en líneas, ¿cuál sería una externalidad? Pues que quizá el conocimiento no se está aprovechando al 100%, ¿verdad? Una externalidad que es, chicos, básicamente es como la consecuencia de, como el daño colateral, que es la consecuencia de, ¿ok? Esa consecuencia que existe de que algo funcione. Si está funcionando, por ejemplo, si yo tenemos energía eléctrica, ¿no? En todas nuestras casas. Entonces, gracias a la energía eléctrica podemos realizar muchas actividades o podemos facilitarnos la vida, ¿verdad? Podemos satisfacer muchas necesidades, como por ejemplo, cocinar, usar una licuadora, como por ejemplo, encender la televisión, cargar nuestro celular. Bueno, situaciones realmente muy básicas. Pero, ¿qué pasa si la externalidad o una de las externalidades también es la contaminación? Y van a decir, ¿por qué? Porque también el exceso de energía, de la producción de energía eléctrica, también desgasta el planeta, también existe una contaminación. Entonces, ¿qué va a ser la externalidad? Una consecuencia. O sea, sí me está proviendo a mí la energía eléctrica de algo positivo, porque estamos satisfaciendo una o varias necesidades. Sin embargo, la externalidad, ¿cuál es, chicos? Pues la consecuencia es que también existe su parte negativa, ¿ok? Una externalidad básicamente es eso, es la consecuencia, es un daño colateral de que está funcionando o me está satisfaciendo de una necesidad,
pero a la vez también estoy afectando otras áreas. No solamente satisfago esa necesidad, sino estoy afectando otras áreas de la vida. Profesora, por ejemplo, en temas de transporte, podría ser el que cuando suben los precios de las casetas para que utilicen más medios de transporte públicos, pero afecta a los conductores de vehículos particulares. Puede ser también en materia de transporte, en materia de movilidad, así como lo dijo su compañera Wendy, ¿qué otra externalidad pueden ustedes ubicar en materia de transporte y movilidad, chicos? A ver, ¿qué otra externalidad, positiva o negativa? El aumento o disminución del precio de la gasolina. Te escuché muy bajito, Irán. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, puede ser el aumento o disminución del precio de la gasolina. Así es también. El combustible juega un papel muy importante, ¿verdad? Puede ser el aumento del combustible en general, ¿no? Hablando de cualquier tipo de combustible. ¿Cuál sería la externalidad del aumento del combustible, Irán? Que si hay un incremento en el aumento, por lo tanto el precio de lo que se está distribuyendo, se aumentaría el costo para poder pagar el costo del transporte. Ya lo dijo Irán, ese es un buen ejemplo. ¿Qué más, Irán? Aumentarían todos los costos logísticos. Así es. Estamos hablando, ok, mi beneficio en cuanto a movilidad, ¿qué es? Que tengo un transporte público integrado, ¿verdad? Que me puedo mover en el metro, en el metrobús, en el trolebús, en el RTP. Tengo la facilidad o tengo una red de transporte amplia. Sin embargo, una de las externalidades, si se incrementa el combustible, casi en automático o el daño colateral va a ser al bolsillo de los usuarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tarifa prácticamente se elevaría también. Entonces, es una externalidad. Sí me beneficia que exista una red de transporte amplia en nuestra ciudad, pero a la vez, también una de las consecuencias es que va a subir de que puede subir el combustible, el costo del combustible, y a su vez la externalidad negativa sería que el incremento de sus tarifas, ¿ok? Entonces tenemos también, por ejemplo, una externalidad. Si yo adquiero un vehículo nuevo y yo estoy muy emocionada, quizá ustedes a sus 20 años ya tienen su vehículo nuevo. Y digo, les va a dar una externalidad, bueno, varias externalidades positivas, ¿verdad? Que van a ir más seguros, van a ir más cómodos, van a recorrer o van a ir en un trayecto más largo y quizá pueden ir con su familia o con sus amigos. Pero ¿qué pasa con la externalidad negativa? Que la letra mensual del vehículo me va a costar, ¿verdad? Y los intereses a los que estoy sujeto, pues son elevados. Otra externalidad, pues también va a ser el combustible. Híjole, pues también me va a costar la verificación, ponerle gasolina, el mantenimiento, el seguro. Entonces, así como hay externalidades positivas, también hay externalidades negativas. Entonces, ¿sí queda claro lo que es una externalidad, chicos? Sí, ya queda más claro. Ok, vamos a unirnos a la parte número 2, por favor. ¿Ves? Tenemos en esta diapositiva una imagen un poco más clara de las externalidades en cuanto al transporte, a la movilidad. ¿Quién me puede ayudar a mencionar las externalidades negativas del transporte? Mariana de la Cruz. ¿Las que vimos ahorita? Sí, ¿verdad? Las que están en la diapositiva, por favor, Mariana. Ok, dice... Tiempos muertos de viaje incrementado en costos de viaje, baja cantidad de servicios, congestión a bordo del autobús, riesgos a bordo de la unidad, acosos y congestión, accidentes, contaminación atmosférica, contaminación
acústica y contaminación visual. Ok, y con las externalidades positivas, Abril, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Externalidades, es que no alcanzo a leer hasta allá. Ok, no te preocupes, ¿alguien más que sí alcanza? Desarrollo económico. Desarrollo económico. Incrementos de la demanda del servicio. Menores costos del servicio. Aumentos en la productividad del servicio. Horarios establecidos de servicio. Menor contaminación o usuarios autobús. Del lado derecho. Desarrollo económico, ahorro de tiempos de viaje, inclusión social y la calidad de vida. Ok, perfecto. Gracias, Abril. Como podemos ver, aquí tenemos varios ejemplos de externalidades, tanto positivas como negativas. Entonces, vamos a tener siempre, a partir del funcionamiento hablando en materia de transporte, a partir del funcionamiento de un sistema de transporte o del transporte urbano en general o del vehículo particular, de todo lo que nos puede proporcionar movilidad, vamos a tener externalidades positivas y negativas. Y esto van a decir, ¿para qué me va a servir? Pues para saber hasta dónde puede delimitarse mi proyecto, hasta dónde puedo llegar con un desarrollo, con un sistema de transporte en específico, porque si pesan más las externalidades negativas, pues definitivamente tendría que analizar si realmente mi proyecto vale la pena o no, ¿ok? Porque no nada más puedo considerar todas las ventajas, todas los atributos de mi sistema de transporte o de mi proyecto en general, ¿ok? Entonces tengo que considerar externalidades negativas y positivas a corto, a mediano y largo plazo. ¿Ok, chicos? Y pues bueno, dentro de las externalidades negativas, ¿qué es lo que tenemos? Una de ellas es el consumo de energía. ¿Cómo va a ser una externalidad negativa esto? Pues bueno, con el transporte en general, chicos, transporte de carga, con el transporte público, como les decía, siempre vamos a tener un daño colateral. Todo lo que consume energía nos va a ir proviendo también de diferentes problemas. ¿Ok? Vamos a ver este video, por favor. Vamos a presentar la relación del transporte con la energía y las consecuencias sobre el medio ambiente. Para ello, vamos a analizar una serie de puntos. La energía es uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, económico y tecnológico de la humanidad. Cualquier actividad que realizamos a diario conlleva un consumo de energía, ya sea en forma de calor, luz, electricidad u otras. El aumento de calidad de vida de la población está relacionado con un mayor consumo de energía que se invierte en mejoras en educación, movilidad, comodidades domésticas, etc. En las sociedades avanzadas actuales se estima un consumo medio de energía de 250.000 kilocalorías día per cápita, frente a las 4.000 kilocalorías día estimadas para el hombre prehistórico. Como consecuencia de esto, en la sociedad actual existe una gran dependencia del uso de la energía que también está asociada al fuerte crecimiento demográfico mundial. En la actualidad, el número de personas es superior a 7.500 millones en todo el mundo. Una parte muy importante de la energía consumida en el mundo se necesita para el transporte, ya que hoy en día existe una gran movilidad, tanto de personas como de mercancías. El consumo mundial de energía asociado al sector transporte es de un 31% en la actualidad. En la Unión Europea el valor es semejante, mientras que en España es de un 42%. El sector transporte requiere una gran cantidad de energía como consecuencia del aumento de la población y la mayor necesidad de desplazarse. Analizando en detalle el sector transporte, se puede destacar que alrededor de un 70-80% del transporte corresponde al transporte por carretera, tanto a nivel mundial como en España.
El transporte por carretera es un factor clave para el desarrollo social y económico y la cohesión de los distintos territorios. Sin embargo, tiene como contrapartida un elevado consumo energético y altos niveles de emisión de gases contaminantes de los motores de combustión interna en los que se basa dicho transporte por carretera. Durante el siglo XX, el transporte terrestre, marino y aéreo ha empleado de forma mayoritaria el motor de combustión interna. Estos motores funcionan convirtiendo la energía química de un combustible que se quema con aire en el proceso de combustión en energía mecánica que produce el movimiento del vehículo. Analizando el consumo de energía correspondiente a los diversos combustibles utilizados en el sector transporte, cabe destacar que los más utilizados en dichos motores son derivados de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son muy energéticos y fáciles de almacenar y transportar. Sin embargo, no son una fuente de energía renovable, ya que tardan muchísimos años en volver a formarse y se van agotando paulatinamente. La estimación en cuanto a las reservas de combustibles fósiles indicaban que dichas reservas estarían agotadas aproximadamente en unos 50 años. Sin embargo, la explotación de yacimientos poco rentables mediante nuevas técnicas, junto al descubrimiento de yacimientos desconocidos, marcan unos 100-120 años más de disponibilidad de dichos combustibles. En la actualidad, en España, un 63% del consumo final de energía del sector transporte corresponde al gasóleo, seguida del queroseno y la gasolina. Valores semejantes se recogen en la Unión Europea, siendo la demanda de energía final en el sector transporte asociada a los combustibles fósiles de un 90%. Por tanto, cabe destacar que la dependencia de los combustibles fósiles en el sector transporte es total a día de hoy y la previsión hasta 2030 se mantiene, aunque se prevé que el consumo de energía en dicho sector correspondiente a combustibles fósiles se estanque o incluso comience a descender, aumentando ligeramente el consumo asociado a la electricidad y otros combustibles alternativos a los combustibles fósiles. Si analizamos la evolución del número de vehículos del mundo a la vez que se evalúa el aumento de la población mundial, se puede ver que a medida que aumenta la población, aumenta el número de vehículos. Como se ha visto anteriormente, dichos vehículos utilizan como combustibles mayoritarios los derivados de los combustibles fósiles. El empleo de estos combustibles plantea diversos problemas. En primer lugar, riesgo de no poder cubrir la demanda del transporte por agotamiento del recurso. En este sentido, cabe destacar que las fuentes de combustibles fósiles son limitadas, no renovables. Para su formación se han necesitado millones de años y condiciones de presión y temperatura especiales. Y en la actualidad existen factores geopolíticos y sus efectos sobre el precio del barril de crudo que producen incertidumbre en el suministro de estos combustibles fósiles. En segundo lugar, existen riesgos ambientales debidos a la emisión de una elevada cantidad de gases de combustión emitidos a la atmósfera. Su composición básica es nitrógeno procedente del aire usado en la combustión, dióxido de carbono, CO2 y agua, aunque también incluyen otros gases contaminantes en menor proporción, especialmente monóxido de carbono, CO, compuestos orgánicos volátiles, COFs, óxidos de nitrógeno, NOx, óxidos de azufre, SOx y partículas sólidas en suspensión. No todos los vehículos emiten contaminantes en la misma proporción, ya que depende del combustible utilizado, bien gasolina o bien gasóleo. Los vehículos de gasolina emiten principalmente monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. Los vehículos que usan gasóleo emiten partículas sólidas en forma de hollín, dando lugar a humos negros, además de hidrocarburos inquemados, óxidos de nitrógeno y compuestos sulfurosos procedentes del azufre contenido en el combustible. En consecuencia, dado el uso tan intensivo de los combustibles fósiles, las emisiones a la atmósfera de estos gases de combustión pueden provocar graves riesgos medioambientales. Este es un problema serio que afecta a la salud humana,
a las especies animales y vegetales y a ecosistemas tanto a nivel local como a nivel global. Los riesgos ambientales a nivel local y regional son provocados por las emisiones de óxidos de nitrógeno, partículas, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, lluvia ácida, etc. Dentro de este grupo destacan por sus efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana la lluvia ácida y la contaminación urbana o smog fotoquímico, que se describirán en los siguientes vídeos. Los riesgos ambientales a nivel global suponen la modificación en el clima con respecto al histórico climático a escala global o regional. Este fenómeno se denomina cambio climático y es debido a las emisiones masivas de gases de efecto invernadero, siendo la contribución principal la del dióxido de carbono. A pesar de que los combustibles fósiles empleados en el sector transporte generan graves problemas medioambientales, su sustitución es todavía un reto en la actualidad. Con esto finalizamos este vídeo en el que hemos revisado el sector. Nos vamos a la siguiente externalidad negativa, que es la contaminación por ruido, chicos, ¿ok? El ruido no es solo una molestia que debemos soportar en la calle. Llega hasta nuestras casas y nos puede provocar problemas de salud en general. Veamos cómo nos afecta a nivel fisiológico. El sistema auditivo está continuamente abierto, incluso mientras dormimos. Las señales de ruido conectan subcorticalmente con el sistema simpático. Este es el responsable de preparar al cuerpo para lucha o huida. Durante esta reacción, nuestro cuerpo segrega cortisol, por lo que aumenta nuestro ritmo cardíaco, se dilatan los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos, se libera glucosa y se inhibe el sistema inmunológico. Todo esto sería útil en una situación de riesgo, pero la exposición constante a altos niveles de ruido durante el día y noche se relaciona con enfermedades cardiovasculares, perturbaciones del sueño, incrementos en la presión, entre otras. El ITDP estima que 27 millones de personas, es decir, 22% de toda la población en México, está expuesta a niveles de ruido provenientes del transporte terrestre, por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Para prevenir los efectos negativos, se recomienda y destrucción. Buscaban alguna señal de vida. Sumergidos en la Amazonía está ardiendo de forma alarmante. Completely disintegrated. Compre un auto. Le dará prestigio, éxito y además contribuirá a la destrucción de la vida en el planeta. Científicas y científicos han llegado al consenso de que las actividades humanas, entre ellas el uso desmedido de vehículos motorizados, han incrementado drásticamente la cantidad de CO2 y otros gases en la atmósfera, alterando seriamente los patrones del clima. Actualmente la temperatura de la Tierra se encuentra 1 grado por encima de la temperatura promedio anterior a la Revolución Industrial. El panel intergubernamental del cambio climático concluye que, si se mantiene la tendencia de incremento,
El cambio climático modificará profundamente nuestra realidad. Escasez de agua potable, insuficiencia alimentaria y conflictos por el acceso a los recursos naturales. Si llegamos a un incremento de 2 grados, las consecuencias serán catastróficas. En México, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector transporte. Anualmente, el transporte automotor en México genera 171 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. El ITDP estima que estas emisiones generan un costo de 160,000 millones de pesos al año que la sociedad mexicana debe asumir, 3.4 veces más que los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático del presupuesto federal en 2019. La emergencia climática en la que se encuentra el planeta nos obliga a tomar medidas urgentes. Podríamos hacerlo a través de 3 tipos de medidas: reducir, cambiar y mejorar. Ok, chicos, rápidamente, ¿quién me puede dar su opinión de estas externalidades? ¿Cuál creen que afecte más? ¿La externalidad de energía por consumo de energía eléctrica, la de ruido o por contaminación del aire, chicos? Bueno, yo siento que las 3 afectan en distintas ramas. El ruido es al ser humano y tal vez animales. Al aire, pues es a todos en general, al mundo. Y la electricidad, pues también nos llega a afectar al mundo. Pero, bueno, siento que en menor forma sí usamos los nuevos tipos de... ¿cómo lo digo? Las nuevas formas de conseguir energía. Es que no sé cómo... Sí, de producir energía. Ajá. Y pues siento que las 3 sí, pues sí afectan, pero distintas ramas. Ok, muchas gracias, Giovanni. Pues sí, realmente las 3 externalidades que ya vimos están impactando al planeta, ¿no? Porque también la contaminación por ruido, que aparentemente es la más inofensiva, pues también está acabando con nuestra salud. La producción excesiva de cortisol nos está llevando a la muerte. Entonces, esta hormona es la que produce el estrés en los seres humanos. Entonces, no sé si han escuchado que la enfermedad de hoy en día y futura va a ser el estrés, la ansiedad y la depresión en los seres humanos, porque realmente estamos agotando y desgastando los recursos para poder vivir a futuro. Obviamente, pues ya no uno, sino nuevas generaciones, ¿ok? Rapidísimo vamos a ver esta externalidad de contaminación del agua. Y concluimos nuestra clase el día de hoy. El transporte genera contaminantes atmosféricos que pueden tener efectos muy negativos para la salud y para el medio ambiente, tanto a nivel local, en las zonas donde vivimos, como a nivel global. Los principales contaminantes generados por el transporte son el monóxido y dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, partículas en suspensión, así como compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos producen efectos negativos como el smog fotoquímico y la lluvia ácida dentro de los impactos locales y el calentamiento global como impacto global más relevante. El smog fotoquímico se produce por reacción entre los NOx, COPS y la radiación solar. Como resultado, se genera una mezcla de compuestos oxidantes que tiñe el aire de color marrón rojizo. Otro de los efectos generados a nivel local es la lluvia ácida, que se forma al reaccionar compuestos de nitrógeno y azufre procedentes del transporte con el agua en la atmósfera, al producirse las precipitaciones. Dichas precipitaciones, que son de carácter ácido, tienen efectos negativos sobre los bosques, aguas y bienes materiales.
Además de efectos locales, los contaminantes generados por el transporte contribuyen de forma notable al cambio climático, que es un efecto a escala global. Así, los gases emitidos en el transporte, principalmente el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, ascienden hasta la atmósfera, creando una barrera que altera el efecto invernadero natural, aumentando la temperatura de la corteza terrestre. El transporte representa un 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. En conclusión, en este vídeo hemos visto cuáles son los principales contaminantes generados por el transporte y los efectos negativos que suponen tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Por ello, se hace obligatorio establecer medidas y alternativas que permitan reducir el impacto ambiental del transporte. Bueno, chicos, pues le vamos a dejar hasta aquí para que ya se vayan a descansar, para que ya inicien casi sus vacaciones. Estas externalidades vamos a concluirlas al regresar de sus vacaciones, chicos. Y pues bueno, les deseo que se la pasen muy bien. Espero que todos terminen pronto sus trabajos, sus proyectos, sus actividades de otras materias. Y nos vemos regresando, sería el 26 de abril, si no me equivoco. Que la pasen muy bien, chicos. Disfruten y descansen un poco en la medida que puedan. Me dio mucho gusto verlos.